esta presentación vamos a analizar fracciones y números decimales. El objetivo de la clase es multiplicar y dividir números decimales en el contexto de la resolución de problemas. De fracción a decimal. Aquí vamos a presentar, ¿cierto?, una fracción que tenemos aquí, ¿sí? Y la vamos a dividir, ¿ya? Como lo hacen ustedes normalmente, pero aquí vamos a ver una diferencia. Vamos a decir, el 2 en el 5 cabe 2 veces, ¿verdad? Y nos sobra 1. Ahora, cuando nos sobre un número, ¿cierto? Aquí que no sea el 0, podemos agregarle un 0 al ladito, que aquí está representado con rojo. Al ponerle el 0 al ladito, que va a ser como un regalo, ¿verdad? Le vamos a regalar inmediatamente también la coma, ¿ya? El 0 y la coma van a ser ambos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, vamos a decir ahora el 2 en el 10. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 10? Cabe 5 veces y ahí me sobran 0, ¿ya? Vamos a ver un poco más de estos ejemplos más adelante. Aquí tenemos un ejercicio que dice escribe la fracción y el decimal representado. Vamos a escribir la fracción, ¿cierto? Y el decimal representado en este cuadrito, ¿ya? En este caso la solución sería 6 décimos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos 10 barritas, ¿sí? Y tenemos solo 6 que están pintadas. Al dividirla nos va a dar 0,6 como resultado. Y aquí tenemos el detalle. Ya aquí nuevamente decimos el 10 en el 6. ¿Cuántas veces cabe? Cabe 0 veces y me sobran 6. Ya me van a sobrar los mismos 6 que no hemos ocupado. Le vamos a agregar un 0 al ladito, ya que lo vamos a pintar con rojo en este caso, y le vamos a agregar la coma. Luego vamos a preguntar, el 10 en el 60, ¿cuántas veces cabe? Cabe 6 veces y me sobran 0. Luego tenemos nuevamente el mismo ejercicio, ¿cierto? Que tenemos que representar en fracción y en decimal. Aquí tenemos 25 cuadritos ya de 100. Por eso se representa 25 pintaditos de 100, ¿ya? Así lo vamos a representar. Esa es la relación. Entonces, al momento de dividirlo, que ustedes lo pueden comprobar, nos da como resultado 0,25. Luego tenemos el nombre de las posiciones de los números decimales. Esto es muy importante porque nosotros lo primero que aprendemos en la escuela son la unidad, la decena, la centena y así sucesivamente. En este caso lo que haremos es analizar lo que viene, ¿cierto?, antes de la coma, aquí, en este sector. Entonces tenemos el punto decimal o la coma, ¿cierto? Y tenemos décimas, centésimas, milésimas y 10 milésimas, ¿ya? Etcétera. Esto puede continuar, pero esto es solamente lo que vamos a trabajar en esta presentación, hasta la milésima. Luego tenemos aquí un ejercicio, ¿cierto?, de suma de fracciones y una resta, ¿ya? Aquí tenemos que aplicar el mínimo común múltiplo para poder resolverlo. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? Recuerden que es un valor donde tiene que caer de manera exacta el 4, el 22 y el 2. Recuerden que muchas veces uno hace una tablita, ¿ya? En este caso, resolver de la siguiente forma. Aquí tenemos el 44, que fue nuestro mínimo común múltiplo. Es como la casita más pequeña que tienen estos tres números en común, ¿ya? Y vamos a igualar denominadores. Como aquí el 4, para que se transforme en 44, tuvimos que multiplicarlo por 11. Y para que esta fracción no sufra ninguna alteración, vamos a multiplicar por 11 arriba y abajo. Lo mismo acá. Vamos a decir, el 22 para que se haga 44 multiplicamos por 2. Entonces hacemos la multiplicación arriba y abajo. También acá, ¿sí? El 2 para que se haga, ¿cierto?, 44 por 22 multiplicamos arriba y abajo. Y el resultado de lo que está arriba lo vamos a poner acá como numerador, ¿ya? Lo pusimos aquí, si se dan cuenta, con distintos colores, ¿ya? Con diferentes colores. Entonces, tenemos aquí el resultado que nos dio un número negativo, ¿verdad? Y tenemos aquí el resultado final que aquí falta agregar, ¿cierto?, el valor negativo. Luego tenemos otro ejercicio, ¿cierto?, donde nos sale un número entero aquí y aquí un número entero y una fracción, ¿ya?
Aquí es muy importante analizar que son fracciones mixtas, ¿ya? Por ende, tenemos que resolverla de la siguiente forma. Vamos a multiplicar la parte entera, ¿sí?, por el denominador y le vamos a sumar lo que está arriba, ¿ya? Siempre va a ser la misma forma. Multiplicamos el denominador por la parte entera y sumamos lo de arriba. Por ejemplo, 4 por 2 es 8, más 3 es 11, ¿sí? Y vamos a mantener el denominador. Lo mismo acá. Por ejemplo, 2 por 6 es 12, más 4, 16, y mantenemos la fracción. ¿Ya? Tenemos que hacer este cambio ya para poder resolver esta operación con números mixtos. Ya vamos a hacer el cambio de pasar a una fracción más simple. Una vez que tenemos eso, tenemos que buscar el mínimo común múltiplo entre los tres números que están acá. Los ponemos aquí, ¿cierto? Que en este caso es el 6. Igualamos denominadores, igual que en el ejercicio anterior. Y vamos escribiéndolo, ¿cierto?, con colores distintos para que lo puedan entender de mejor manera, manteniendo los signos, ¿cierto?, que corresponden, ¿sí? Luego tenemos un ejercicio aquí que dice un planteamiento de problema que dice: en una cosecha se recolectaron 8 enteros 2/3 kilogramos de papas y 5 enteros 1/2 kilogramos de tomate. Si se vendieron 2 kilos 1/3 de kilogramos de papa y 2 enteros 3/4 kilogramos de tomate, ¿cuántos kilogramos de verdura quedaron en total? Entonces, vamos a analizar el problema. Aquí para resolverlo hicimos un cuadro con los datos, el desarrollo y la respuesta. Los datos ya los podemos ir analizando y aquí al momento de desarrollar vamos a hacer lo siguiente. Tenemos las papas ya que están aquí y le vamos a restar lo que se vendió, ¿sí? Y tenemos los tomates y le vamos a restar también lo que se vendió. Para poder restarlo, como son números mixtos, vamos a hacer el cambio que ya les había comentado. 8 por 3 más 2. Aquí lo mismo, 2 por 3 más 1 en el numerador. Y conservamos los denominadores. Una vez que tenemos eso, ¿cierto?, resolvemos y tenemos nuestros resultados. Quedaron 6,3 kilogramos de papa y 2,75 kilogramos de tomate. Luego tenemos una operación de números decimales y un entero. Ya aquí nos están pidiendo que resolvamos. Lo haremos de la siguiente forma. Tenemos aquí la solución. Para poder restar o sumar números decimales es muy importante que la coma quede posicionada, ¿cierto?, en el mismo lugar, una arriba de la otra, ya considerando el orden de las unidades, ¿cierto?, las decenas, en este caso las decenas, las centenas, ¿cierto? Y también recuerden las posiciones que vienen después, ¿ya? O antes, perdón, de la coma, ¿verdad? Entonces tenemos este resultado que está aquí. Y ahora tenemos que sumarle la parte entera que era 62. Para sumar el 62 también es muy importante escribirlo donde están los números enteros. Ya las unidades con las unidades, las decenas con las decenas y las centenas con las centenas. Ya aquí podríamos haberle agregado ceros imaginarios, ¿ya? Pero es muy importante cumplir con el orden, ¿cierto?, de las posiciones. ¿Ya? Después dice: ubica los números, ¿cierto?, en el cuadrado mágico. Aquí lo que tenemos que hacer es ubicar estos números en el cuadrado mágico, ¿ya? Y considerar que la suma de las columnas y de las filas nos tiene que dar 1,5, ¿ya? Como ahí sale. Nos tiene que dar 1,5. Entonces ustedes pueden ir probando, ¿cierto? Si ponen el 0,2 aquí o el 0,8 acá, ¿cierto? Tienen que ir posicionando de tal manera que puedan llegar a esta condición, ¿sí? Vamos a cambiar para ver la respuesta correcta. Aquí sale la respuesta correcta que ustedes después pueden ir corroborando y también les puedo explicar en otro video cómo se puede trabajar correctamente un cuadrado mágico, ¿ya? Porque esto también tiene una técnica para poder hacerlo de manera más rápida y eficiente, ¿ya?
Luego tenemos la relación entre decimal y fracción. Aquí es muy importante ya la relación que yo ya lo había explicado en un video, que sale el 0,7. Tenemos un solo decimal. Si tenemos un solo decimal, vamos a dividir en unidades de 10 primero, esa es la primera regla. Y si tenemos un decimal, le vamos a poner un 0. Si tenemos dos decimales, 2 0, tres decimales, 3 0. Y así sucesivamente. En este caso, como dice 0,7, en el numerador vamos a considerar el número completo, ¿ya? Sin la coma. Y vamos a dividir, ¿cierto? Por 10 porque tiene solo un decimal. Luego aquí con el 25, el 2,5, ¿verdad? Vamos a considerar el 25 de manera completa, sin la coma, y lo vamos a dividir por la cantidad de decimales que tenga el número, ¿cierto? Como tiene un decimal, vamos a dividir en 10 y podemos simplificar luego. Aquí tenemos lo mismo, tenemos 2,125, ¿cierto? Aquí tenemos 3 decimales, por ende ponemos 3 ceros y en el número de arriba lo consideramos completito sin poner la coma, ¿ya? También podemos simplificar. Acá en este caso tenemos 2 decimales, vamos a agregar 2 ceros, ¿cierto? Y consideramos arriba el número completo. Esta es la relación entre un decimal y una fracción. Aquí ya tenemos ejercicios, ¿cierto? Que nos piden pasar todo esto que está acá a fracción. Acá tenemos la respuesta, ¿cierto? Que ustedes pueden ir analizando, ¿cierto? Que tenemos dos decimales, dos ceros, acá dos decimales, ¿verdad? Dos ceros, aquí un decimal, un cero, ¿cierto? Y aquí dos decimales y tenemos dos ceros, ¿cierto? En las unidades de 10. Luego tenemos la multiplicación de fracciones. Para poder multiplicar fracciones tenemos que multiplicar de manera horizontal. Numerador con numerador y denominador con denominador. En este caso, por ejemplo, sería 2 por 7, 14. 5 por 8, 40. ¿Ya? Y ese sería el resultado sin simplificar en este caso. Ya recuerden que podemos simplificar. Luego tenemos la multiplicación, ¿cierto? Entre fracciones, pero entre varias fracciones. Acá tenemos 4 fracciones que se están multiplicando y lo vamos a aplicar de la misma manera. Cada término con cada término, ¿ya? 6 por 8, luego ese resultado por 2, luego ese resultado por 1, ¿ya? Y aquí está la respuesta, la idea que ustedes vayan resolviendo y comparando con mis resultados. Acá tenemos una fracción con 0. Esto es muy importante y me gustaría que ojalá pudiesen tomar harta atención porque hay muchos errores en esta operación. Cuando decimos 0 dividido en 9, siempre nos va a dar de resultado 0. Pero en el caso de que el 0 esté en el denominador, cuando decimos 9 dividido en 0, esto se indetermina o error, se puede llamar. En la calculadora, si ustedes lo escriben, les puede arrojar error. Ya me gustaría que pudiesen comprobarlo. ¿Por qué? Porque se supone que el denominador es quien hace la división, ¿cierto? El divisor. Por ende, si estamos hablando de que vamos a repartir una torta en 0 partes, quiere decir que no estamos cumpliendo con la fracción, con la operación que nos están pidiendo. Por ende, por eso se indetermina o en la calculadora arroja un error. Luego tenemos, ¿cierto?, otro problema que nos dice, para cocinar un queque se necesitan 3/5 de una taza de harina. ¿Cuántas tazas de harina se necesitan para hacer 4 queques? ¿Ya? En este caso podríamos aplicar la forma, ¿cierto?, de ir sumando los 3/5 de taza 4 veces, ¿cierto?, que también es una forma y ahí estaría su resultado. Pero como estamos hablando de multiplicación, analizar que podemos decir 4, que son las 4 tazas, los 4 queques que queremos preparar, ¿cierto? Por 3/5. Entonces, para poder resolver esta operación, que aquí es distinto a lo que habíamos visto de un número mixto, porque aquí tiene el símbolo de multiplicación, aquí vamos a tener el 4 y le vamos a agregar un 1 imaginario acá abajito, ¿ya? Entonces vamos a multiplicar hacia el lado. Siempre que tengamos esta operación y queramos resolverlo y tenemos un número entero, siempre le vamos a agregar, ¿cierto?, en el denominador un 1 imaginario para poder aplicar fracción con fracción, ¿ya?
Entonces tenemos 4 por 3 es 12, 1 por 5, 5. Y ahí si se dan cuenta, nos da el mismo resultado. Acá tenemos cómo podemos pasar de una fracción a un número mixto, ¿ya? En este caso, el número mixto sería de esta forma. Tenemos la parte entera, sería el cociente, ¿cierto?, de la división, que estaría aquí. Ahí está el 2. El numerador, ¿sí?, sería lo que nos sobra. Esto es lo que nos sobra, lo vamos a poner ahí. Y el 5, que es el divisor, ¿sí?, se conserva allá abajito, ¿ya? Luego tenemos una división de fracciones. Aquí vamos a enseñar 3 formas. La idea es que ustedes elijan la que más les acomode, pero es importante entender las 3 porque muchas veces va a depender de cómo se plantea el ejercicio. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una multiplicación cruzada, ya que es muy común. En este caso, la barrita azul me indica 3 por 5 y el resultado lo pongo arriba, 15. 4 por 2 es 8 y el resultado lo pongo abajo, ¿ya? Esa es una forma. La otra forma que tenemos es, si tenemos dos fracciones que se están dividiendo, para poder dividirlas, las vamos a multiplicar. Pero de la siguiente manera, vamos a decir 3 cuartos por 5 medios. Vamos a invertir el segundo término. No sé si se dan cuenta que aquí era 2 quintos y ahora pasó a 5 medios. ¿Ya? Podemos invertir una de las dos fracciones. Ya no es necesario que sea la segunda, puede ser la primera. Pero tenemos que invertir una de las dos, como sale aquí la indicación. Invertimos una de las dos, cambiamos la operatoria, ya no es división, sino que es multiplicación y lo hacemos, ¿cierto?, de manera horizontal. 3 por 5, 15, 4 por 2, 8 y ahí estaría el resultado. Ahora, la otra manera de analizar este ejercicio y que sirve mucho cuando trabajamos así la división, ¿cierto? Una división expresada como fracción de una fracción, ¿cierto? Aquí podemos utilizar la doble C, que se llama, ¿cierto? ¿Por qué la doble C? Porque vamos a multiplicar los externos con los internos, que si se fijan de repente es como una orejita. Entonces tenemos 3 por 5 es 15. 4 por 2 es 8, ¿sí? Y vamos a multiplicar de esa manera, ¿ya? La doble C. Luego tenemos una operación de división, ¿cierto? Con paréntesis, así. Vamos a resolver aquí en este ejercicio de la siguiente forma. Aquí tenemos esta división, vamos a invertir el segundo término. Invertimos el segundo término, si se dan cuenta, aquí también invertimos el segundo término, lo escribimos ahí como segundo término, ¿cierto? Luego vamos a dividir esto que es, bueno, primero multiplicamos, ¿verdad? Y ahí está el resultado. Luego multiplicamos acá también y ahí está el resultado. Luego tenemos que dividir ambas fracciones y también vamos a aplicar invertir el segundo término. ¿Ya? En este caso ya no es 4 tercios, sino que sería 3 cuartos y pasamos a multiplicación. Ese sería el resultado final. Luego aquí tenemos una multiplicación de decimales, ¿ya? Aquí tenemos un natural por un número decimal. Aquí lo que tenemos que hacer es multiplicar comúnmente, como ustedes saben hacerlo, ya una multiplicación normal, pero donde vamos a poner mucho énfasis es en la coma. Vamos a considerar la misma cantidad de decimales que tengamos en los numeritos. Por ejemplo, en este caso tenemos un decimal en este número de arriba, entonces vamos a contar 1 y vamos a escribir la coma, ¿ya? Luego tenemos un ejercicio, ¿cierto? Ojalá que lo pudiesen hacer ustedes, poder pausar el video y poder hacerlo solitos para ver si llegamos al mismo resultado. En este caso, como tenemos 1, 2, 3 decimales, 1, 2, 3 y escribimos la coma. Aquí en este caso tenemos una multiplicación de decimales nuevamente, pero aquí tenemos decimales por otro decimal. ¿Ya? Aquí si se dan cuenta tenemos decimales acá y por acá también. Lo que tenemos que hacer para resolver este tipo de ejercicios es multiplicar de la misma manera, ¿cierto? Ignorando los decimales y vamos a considerar el decimal al final.
Ya, aquí tenemos 1, 2, 3 decimales, ¿cierto? Y vamos a contar 1, 2, 3 decimales, ¿ya? Tenemos que sumar de cierta manera ambos decimales, ¿cierto? Los que están acá más las posiciones que están acá. Y podemos ubicar la coma, ¿cierto? 1, 2, 3, ahí está. Luego tenemos un ejercicio, ¿cierto? De la misma forma, y aquí nuestro resultado tendría que tener 1, 2, 3, 4 decimales. Así es, 1, 2, 3, 4 decimales, ¿cierto? Y posicionamos la coma. Luego tenemos división, ¿cierto? De decimales. En este caso tenemos decimales en el cociente. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos decimales en el resultado. Esto ya lo habíamos analizado en la primera presentación, en la primera diapositiva. En este caso tenemos el 6 en el 25, cabe 4 veces, ¿verdad? Me sobra una. Luego, como me sobra una, ¿cierto? Yo podría cerrar la división, pero en este caso vamos a trabajar con decimales y le vamos a regalar un 0, ¿ya? Junto con el 0 que le vamos a regalar, que lo escribí con rojo, le vamos a poner una coma. Vamos a decir el 6 en el 10, ¿cuántas veces cabe? Una vez, ¿cierto? Y me sobran 4. Luego, me pregunto, el 6, ¿puedo volver a regalarle otro 0? Porque como estoy trabajando con decimales, lo puedo volver a hacer. Entonces, digo, el 6 en el 40 cabe 6 veces y me sobran 4, ¿sí? Ahí terminamos nuestra división, pero podríamos haber seguido, ¿cierto? Infinitamente, ¿sí? Luego, lo que vamos a hacer aquí, ¿cierto? Es resolver un ejercicio con la misma forma, ya donde tengamos decimales en el cociente. Aquí está el resultado, ¿verdad? Luego tenemos dividendo menores que el divisor, decimal en el cociente. ¿Ya? Aquí tenemos donde el dividendo, el número que está acá, es menor que el divisor. Entonces vamos a decir el 8 en el 7 cabe 0 veces y me sobran 7. Vamos a regalarle otro 0, ¿cierto? Con rojito. Le vamos a poner la coma. Vamos a decir el 8 en el 70 cabe 8 veces y me sobran 6. Vamos a decir entonces el 8 en el 60, así cabe 7 veces y así sucesivamente. Ya podemos ir agregando ceros hasta llegar evidentemente al valor 0, donde aquí no le podemos agregar otro 0 porque no tendría mayor sentido. Luego tenemos un ejercicio, ¿cierto?, que nos plantea exactamente lo mismo. Donde tenemos decimales nuevamente, ¿cierto? Donde partimos con un entero como 0, ¿sí? Como la primera posición sería 0, ¿ya? Luego tenemos dividir, dice, un decimal por un natural. Aquí tenemos en esta parte de aquí decimales. ¿Cómo lo vamos a resolver? Vamos a decir el 6 primero en el 8. Ya, el 6 en el 8 cabe una vez, me sobran 2. Hasta ahí no hay mayor dificultad. Pero al bajar el 4, en este caso vamos a bajar el 4 está después de la coma, si se pueden dar cuenta. Entonces, como está después de la coma, vamos a poner inmediatamente la coma acá. ¿Ya? Siempre que bajemos el número que está después de la coma, vamos a escribir la coma acá. Entonces, el 6 en el 24 cabe 4 veces, pero fíjense que ese 4 ya queda después de la coma, ¿ya? Y luego me sobran 0, y ahí podemos terminar nuestra división. Aquí tenemos nuevamente un ejercicio que ustedes pueden desarrollar y comparar los resultados. Si se fijan, podemos decir el 2 en el 3 cabe una vez, me sobra una. Bajo el 2, al momento de bajar el 2, como está después de la coma, lo vamos a poner, ¿cierto? Acá con una coma inmediatamente. Entonces decimos el 2 en el 12 me cabe 6 veces y me sobran 0. ¿Se fijan que el 6 me queda después de la coma? Entonces, luego tenemos decimales en el divisor. En este caso, los decimales, ¿cierto? Cuando tenemos en el divisor y aquí se torna todo un poquito más complejo. Lo que tenemos que hacer es eliminar el decimal del divisor. Ya no podemos dividir si tenemos decimales en el divisor.
Sí podemos tener decimales acá, pero no en el divisor, ¿ya? Entonces, ¿qué haremos para poder eliminar ese decimal? Si tenemos, por ejemplo, un decimal, vamos a multiplicar por unidades de 10, ¿ya? Pero le vamos a agregar, ¿cierto? Si tenemos un decimal, va a ser un 10. Si tenemos dos decimales, le vamos a agregar dos ceros. Si tenemos tres decimales, le vamos a agregar, ¿cierto? Serían tres ceros aquí. Entonces, en este caso, como queremos eliminar solo un decimal, le vamos a agregar, ¿cierto? Un 0 al 1. Entonces sería el 10. Ya vamos a multiplicar por 10. Y vamos a decir 10 por 3,1, ¿cierto? Y si se dan cuenta, me da 31,0. Pero aquí el 0 no tiene mayor importancia, entonces ahí sí pudimos sacar, ¿cierto? El decimal. Entonces estaríamos dividiendo de esta manera, con un 31 y no con un 3,1. Ahora, para que esta división no sufra, alteraciones, lo que haremos es lo siguiente. Tenemos aquí también este numerito que es el 562 y lo vamos a multiplicar por 10 también, ¿ya? Porque no podemos multiplicar solamente una parte, tenemos que multiplicar ambas, ¿ya? Para que no se vea alterada. Entonces, vamos a multiplicar por 10 y me va a dar 5.620. Este símbolo que está aquí de tres puntitos en matemática quiere decir entonces, ¿ya? Entonces, el resultado o la operatoria me quedaría de esta manera, ¿ya? Ahora, aquí tenemos un ejercicio que ustedes pueden resolver y comparar con mi resultado. En este caso tenemos, ¿cierto? Este ejercicio, ¿ya? Que luego al eliminar el decimal de acá, me quedó de esta manera. Si se dan cuenta, multipliqué aquí y multipliqué acá. Luego tenemos decimales en el dividendo y en el divisor. Ya tenemos ambos decimales tanto en el dividendo como en el divisor. En este caso recuerden que aquí sí pueden haber decimales, donde no pueden haber decimales es en el divisor, ¿ya? Entonces, en este caso, como quiero eliminar los decimales del divisor, vamos a multiplicar por 10. Aquí está, vamos a multiplicar por 10 y aquí también vamos a multiplicar por 10. Si se dan cuenta, aquí la comita se corrió un espacio, ¿ya? Porque recuerden, tenemos 1, 2 decimales, 1, 2 y escribimos la coma, ¿ya? Entonces la operación me quedaría de esta manera, como está aquí escrito, ¿sí? Luego tenemos un ejercicio, ¿cierto? Que habla del mismo ejemplo. Aquí nuevamente tendríamos que multiplicar por 10, aunque aquí tengamos dos decimales. No, siempre vamos a multiplicar según los decimales que tiene el divisor, no el dividendo, ¿ya? Nuevamente, si se dan cuenta, aquí está el detalle, multiplicamos por 10, aquí también multiplicamos por 10 y la operatoria al final nos quedó así, ¿ya? Aquí tenemos un ejercicio que dice Jesús y Magdalena tienen un bidón con 6 litros, ¿cierto? 6 litros y medio de agua y además vasos de 0,25 litros. Jesús afirma que puede llenar 30 vasos, en cambio Magdalena dice que son 4 vasos menos. ¿Quién está, en lo correcto? Entonces, tenemos este gráfico, ¿cierto? Este cuadrito donde tenemos los datos aquí y aquí tenemos el desarrollo. Si se fijan, los 6 litros y medio de agua los pasamos a decimal, ¿ya? Ya lo habíamos practicado eso, entonces lo pasamos a decimal. Y los 0,25 los tenemos aquí y vamos a resolver una división. ¿Por qué división? Porque queremos saber cuántos vasos de 0,25 se pueden llenar con 6 litros y medio de agua, ¿cierto? Entonces, para poder saber tenemos que dividir. Ahora, si tenemos, como si se dan cuenta, aquí tenemos decimales, tenemos dos decimales en el divisor y eso no puede ocurrir, por lo tanto vamos a multiplicar, ¿cierto? Por 100, que está aquí, y multiplicamos también el 6,5 por 100 y la operatoria me quedaría de esta manera. El resultado sería 26, por lo tanto la persona que estaba en lo correcto es Magdalena, ¿ya? Bueno.
Eso tenemos como la presentación, ¿cierto? Espero que les haya quedado muy clarito y para poder comprobar, ¿cierto? Si les quedó claro, si les parece, si tienen dudas recuerden escribir y vamos a analizar el siguiente diapo que aquí presento unos ejercicios, ¿cierto? Para los chicos de séptimo. Y tenemos el cierre de la clase que tenemos 3 preguntas que ustedes pueden hacer un análisis si aprendieron o no, ¿ya? Pueden leerlas y responderlas y también está cierto a esas preguntas. Eso sería el cierre de la clase. Ya espero que les haya quedado muy clarito y si no recuerden escribir los comentarios.